Aleluya, aleluya. Qué bendición poder estar un día más conectados, compartiendo el consejo de la palabra. Pero también qué bendición poder estar una vez más junto a ti, amado hermano, que nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Quiero empezar con una oración y pedirle al Espíritu Santo pues que nos permita en este tiempo, en este espacio de tiempo que el Señor nos permite poder compartir juntos, ¿verdad? Virtualmente, ¿verdad? Mientras nos preparamos para este domingo, ¿verdad? Nuestro primer servicio presencial, y vamos a tener Santa Cena. Así es de que desde ya te invito para que prepares tu corazón, pero quiero que hagamos una oración y que le demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco una vez más por tu bondad, porque eres bueno, Señor, misericordioso. Señor, yo te suplico que hasta donde llegue esta transmisión, Señor, pueda ser bendecidos y edificados, Señor, sea ahora o después cuando la vean. Que tu Espíritu Santo pueda llevar, Señor, el consejo de la palabra, la semilla, y que quede sembrada en cada uno de los corazones de los oyentes, Señor, por favor. Yo te suplico que uses mi vida, Señor, que me calles si voy a hablar yo con algún pensamiento humano, Señor, con mi alma, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu usándome, Señor. Derrama un espíritu de revelación, Señor, por favor, para que podamos juntos, tanto nosotros como los oyentes, Señor, comprender tu palabra, y que cuando la comprendamos podamos ponerla por obra todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas, Señor. Así te lo pedimos y te damos gracias en ese nombre precioso y poderoso, en el nombre hermoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Qué bendición poder saber que estamos en un tiempo tan impresionante, amados hermanos, ¿verdad? Que nos ha tocado que vivir en estos últimos días en algo muy precioso, que es tiempos que nosotros no nos imaginábamos que íbamos a vivir, tiempos emocionantes que solamente los leemos en las escrituras, ¿verdad? Pero que vemos que hay un desarrollo, que vemos que está un cumplimiento profético, cumplimiento de la palabra de Dios ante nuestros ojos. Entonces nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es prepararnos cada día más para ese encuentro precioso con nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero continuar hablando acerca de aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Recordemos que el hacer la voluntad de Dios, hermano, esto es algo primero que nace del corazón, ¿verdad? Y como el título mismo lo dice, es algo que nadie me está obligando a hacerlo, sino que es algo que yo hago con mi voluntad. Nadie me obliga, sino que yo lo quiero hacer. Entonces, hay cristianos que en toda su vida no hacen la voluntad de Dios y hacen su voluntad, creyendo que están utilizando ese libre albedrío que tienen, ¿verdad? Entre comillas, derechos que cada uno de nosotros tenemos, pero que muchos se les olvida que también tenemos obligaciones, ¿verdad? Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Tenemos responsabilidades que cumplir como hijos de Dios. Entonces, fíjese que de alguna manera nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender del mejor. Y quiero tal vez solamente para recapitular un poco y recordarle acerca de qué es la voluntad, ¿verdad? Voluntad del diccionario es aquella facultad de poder decidir y ordenar la propia conducta. También es el libre albedrío o libre determinación o propósito. Entonces, nuestros propósitos, nuestra determinación, nuestra conducta, nuestro decidir tiene que estar en sintonía con aquello que el Señor desea para tu vida, para tu familia, para tu congregación, pero muy personalmente para cada uno de nosotros.
¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Y claro, esta es una pregunta que no es tan fácil responder, sino que esto nosotros lo vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Quisiera yo o hubiera querido yo tener un poquito de madurez como la que tengo ahora hace 20 años, hace 30 años. Creo que nuestra vida fuera todavía aún más diferente y más bendecida. Pero como es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? El rendimiento de nuestra voluntad al Señor. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que ir aprendiendo a rendir nuestra propia conducta. Porque ahorita nosotros tenemos la libertad de actuar como yo quiera. Yo puedo actuar como yo quiera. Pero ¿será que eso estará de acuerdo a lo que Dios quiere? Y es que eso es todo, amados hermanos. Muchos quieren hacer la voluntad de Dios, o muchos queremos hacer la voluntad de Dios poniendo a un lado mi conducta. ¿Será que le agrada a Dios? ¿Será que mi proceder le agrada al Señor? Eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a cómo nuestra conducta debe ir agradando al Señor en todo aspecto, personal, familiar, laboral, congregacional, ¿verdad? Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida, nuestra conducta, lo que nos va a ayudar a tener una libre determinación, pero ya no basada en lo que nosotros queremos, sino en aquello que Dios nos está anticipando, nos está diciendo, nos está revelando. Porque déjeme decirle que el conocer la voluntad de Dios es progresivo. Nosotros vamos aprendiendo a conocer la voluntad. Es decir, como quiero tal vez un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 12 del 1 al 3. Esto se lo digo así rápido porque esto ya lo vimos. Debemos de presentarnos ante Dios. Dice, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? Porque este es vuestro culto racional, para que así comprendáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer la voluntad de Dios? Presentarnos delante del Señor. También nosotros necesitamos hacerla en todo lugar la voluntad de Dios, hacer en todo lugar la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice en Mateo capítulo 6 y verso 10, dice que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios en todo lugar, no solamente en la iglesia, no solamente en mi casa, porque yo soy un hijo y tengo que obedecer a mis padres. Porque ¿qué pasa cuando papá y mamá ya no están? Entonces ya no tengo que obedecer. No, es ahí donde tú vas a tener que aprender a rendir tu propia voluntad. Entonces, pero también, ¿qué es lo que produce en nosotros el hacer la voluntad? Y fíjese de que en Mateo capítulo 7 y verso 21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Qué importante entonces es decir y hacer, o hacer y decir, que nuestros dichos sean congruentes con nuestros hechos. Porque yo puedo decir que soy un cristiano y que me consagro y que hago la voluntad de Dios, decirlo, pero demostrarlo es otra cosa. Tu testimonio, tus actos, tu proceder, tu testimonio es el que te va a dar testimonio a ti primero, si estás o no haciendo la buena voluntad, o qué tipo de voluntad, buena, agradable o perfecta voluntad de Dios. También, ¿qué otra cosa produce? Nos hace su familia. Fíjese que dice Mateo 12:50 que el Señor Jesús dijo que los que hacen, una vez más, los que hacen la voluntad del Padre, ellos son sus hermanos, ellos son su familia. Qué impresionante es entonces cómo nosotros podemos obtener esa bendición al empezar a hacer la voluntad de Dios. Como le digo, a algunos les toma toda la vida el comprender que es mejor hacer la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad. Para eso tenemos que aprender del mejor. ¿Y qué
¿qué mejor que aprender acerca de la voluntad del Señor Jesús? Fíjese que, como le decía, aprender del mejor. Y para eso quiero que veamos algunos ejemplos en la palabra. Y quiero que veamos cómo se puede hacer la voluntad de Dios. Cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiero que me acompañe a Juan capítulo 6 y verso 38. Dice, fíjese bien cómo dice el Señor Jesús. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si tú de verdad quieres hacer la voluntad de Dios, bueno, me voy a corregir. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, debemos de entender cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Aquí el Señor Jesucristo entendía claramente cuál era el propósito. Dice, yo he descendido del cielo, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él tenía bien claro su propósito. Y usted sabe que el Señor Jesús se conducía en santidad, se conducía, hermano, en el temor del Señor. Él vivía una vida santa. Él hermano, daba un buen testimonio. Su conducta iba exactamente igual conforme las palabras que salían de su boca. Él entendía claramente el propósito. ¿Y sabe qué sucede? Que quizá mucho hijo de Dios que nos está viendo entiende cuál es su propósito, entiende cuál es el propósito para su vida. Pero ¿será que estás cumpliendo ese propósito? Porque una cosa es entender cuál es el propósito de la voluntad de Dios para ti. Pero ¿será que estás cumpliendo ese propósito? Porque esto es como entender que yo soy un buen constructor, pero no estoy trabajando en construcción. No lo estoy haciendo. Esto es como decir yo soy un buen doctor, un buen médico, pero no estoy ejerciendo la medicina. Entiendes cuál es tu propósito, pero no lo estás haciendo. Y así le pasa a mucho hijo de Dios. Y por eso es de que muchos están frustrados, porque aunque entienden cuál es el propósito de Dios, no lo están haciendo. Y claro, yo puse ejemplo de un trabajo secular, ¿verdad? Pero el propósito, bueno, hay muchos propósitos de parte de Dios, ¿verdad? Yo le puedo decir un par, tal vez. Uno de los propósitos de Dios lo vemos en el libro de Jeremías 15:11, ¿verdad? O Jeremías 15:29, ¿verdad? Ahí están los planes y los propósitos de Dios. Que seamos felices el resto de nuestra vida. Que yo sé cuáles son los planes que tengo para ti. El propósito que tengo para ti es de bendecirte. No es de calamidad, sino darte un futuro y una esperanza. Dice que la voluntad del Señor es vuestra santificación. Entonces ese es un propósito que nosotros ya lo entendemos. Pero ¿será que nos estamos moviendo en el propósito de Dios? Amados hermanos que nos están viendo y que están poniendo atención. Yo sé que tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero entiendes el propósito por el cual Dios te llamó, por el cual tú estás caminando, por el cual tú te estás congregando, por el cual tú estás perseverando. Si tú entiendes claramente ese propósito, de seguro que el Señor te va a ayudar a que lo cumplas. De seguro que su Espíritu Santo te va a llenar de esa fortaleza, de esa fuerza, para que a su debido tiempo cumplas a cabalidad la voluntad del Señor. Quizás vamos a tener que empezar con la buena, después con la agradable y después con la perfecta. Pero fíjese que el vínculo entre la buena y la perfecta es la agradable voluntad de Dios. Si tú y yo no estamos agradando al Señor con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras palabras, va a ser muy difícil que trascendamos hacia la perfecta voluntad de Dios. Entonces este primer slide, ¿verdad? O este primer verso que tengo es un llamado de alerta para preguntarte, ¿entiendes cuál es el propósito para tu vida acerca de la voluntad de Dios?
Porque de seguro que la voluntad de Dios te guía a entender tu propio propósito. Amén. Ok, bueno, entonces quiero que veamos ahora este otro verso, porque este otro verso es bien interesante. Juan capítulo 6 y verso 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Bueno, entonces aquí se recuerda que venimos de saber si entendemos nuestro propósito. Pero ahora aquí es el ejercer la voluntad, el hacer la voluntad de Dios, nos ayuda a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Porque entonces ya no solo lo vamos a entender, sino que ahora lo vamos a cumplir a cabalidad en nuestra vida. Qué hermoso es que cuando uno tiene el plano, ¿verdad? O el mapa y lo entiende y uno ya lo sabe cómo irse, cómo moverse. Entonces es porque ya entendiste y estás a punto de cumplir el propósito de Dios. Ahora recordémonos de que la Biblia dice que ninguno de los planes de Dios pueden ser estorbados. Lo que Dios desea lo va a hacer. Él es soberano, Él es Dios. Pero muchas veces nosotros somos estorbados. El enemigo pone tropiezo para que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios ha definido para nosotros, por el cual ya nos ha llamado, por el cual ya te ha llamado a ti. Y entonces ocurre que puede hacer que pasen años, puede hacer que pasen años en tu corazón y sin cumplir ese propósito de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, pero cuando tú y yo entendemos, oh hermano, qué bendición vamos a recibir. Cuando nosotros ya empezamos a cumplir, después de haber entendido el propósito de Dios, qué hermoso es poder caminar cumpliendo el propósito del Señor. Qué hermoso es. Claro, aquí el verso dice: todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Ese era el propósito del Señor. Y lo cumplió a cabalidad. Lo cumplió a cabalidad. Por eso es que le digo que nosotros podemos aprender del mejor viendo al Señor Jesús. Puede ser, amado hermano, que tú ya entiendes tu propósito, pero todavía no lo estás cumpliendo. Estamos a tiempo como para decir: bueno, Señor, ayúdame que tu Santo Espíritu me llene para empezar a caminar cumpliendo aquello que tú has ya preparado para mí. De hecho, dice la Escritura que han sido preparadas de antemano las buenas obras en las cuales tú y yo debemos de caminar. Y eso no se entiende cuando no hemos rendido nuestra voluntad al Señor, porque siempre vamos a querer hacer nuestra voluntad. Pero cuando entendemos que hay un secreto grande de bendición en el rendir voluntariamente, pues, ¿verdad?, nuestra voluntad a Dios, y empezar a hacer voluntariamente la voluntad de Dios en nuestra vida, creo que van a venir muchos días de bendición, muchos días donde el Espíritu de Dios nos va a permitir experimentar cosas grandes. Y que por lo menos alguno me diga amén ahí, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Ok, avancemos un poco más. Fíjese que dice en Mateo 26:42, quiero ver si Mateo 26:42, dice: apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad, dice el verso 42, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo podemos nosotros empezar a hacer la voluntad de Dios? Se debe estar dispuesto a rendirse totalmente a Dios para poder cumplirla. Aquí el Señor Jesucristo dijo, bueno, que Él estaba enfrentando una crisis, estaba enfrentando un obstáculo, o algo que lo estaba premiando, y Él dijo, bueno, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es estar dispuestos a todo.
Aquel que quiere agradar a Dios, recuérdese, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aquellos que queremos agradar a Dios debemos estar dispuestos a todo. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque en ese estar dispuestos a todo, hermano, todo significa todo. El decirle, el poderle decir al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es de cristianos verdaderos. Que no se achicopalan, que no tienen temor, sino que avanzan hasta ver al Señor en Sión, hasta que su vida es restaurada, hasta que su vida es por completo transformada. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amados hermanos? ¿Estás dispuesto? O te preguntaría, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Amén, quizás me van a decir muchos, ¿verdad? Ahora, entonces, bueno, si tú me dijiste amén, bueno, te preguntaría, ¿estás dispuesto a cualquier cosa por hacer la voluntad de Dios? Eso tú te lo respondes dentro de tu propio corazoncito. Avancemos un poquito más porque parece que el internet nos está fallando un poco, ¿verdad? Entonces, dice Juan capítulo 4 y verso 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mire ¿cuál era la voluntad del Señor? Pero yo quiero que entendamos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Usted sabe que la comida es vital para que un cuerpo esté sano, fuerte, con energía. Entonces quiere decir de que se debe convertir en algo vital en nosotros el procurar hacer la voluntad de Dios. Tiene que convertirse en algo vital, es decir, que no podemos estar sin hacer la voluntad de Dios. Porque aquí tendríamos que decir, ¿verdad? Uno pudiera pasar sin comer un par de días, sin tomar agua, es más difícil. Pero llega un momento en que se necesitan los nutrientes, las vitaminas, minerales, todo lo que necesita el cuerpo para estar sano. Sin alimento no se puede. Pero el Señor Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Quiere decir de que se había vuelto algo tan vital en su propia vida que él prefería hacer la voluntad de su Padre. Ahora, ¿hasta qué punto estás tú dispuesto? ¿Hasta qué punto estoy yo dispuesto a que el hacer la voluntad de Dios sea algo vital? Es decir, que no podamos estar sin hacerlo. Y si no se está en el propósito, o si no se está cumpliendo, o si no se está haciendo la voluntad de Dios, hermano, que haya un redargüimiento en nosotros que nos mueva a hacer la voluntad de Dios. No como tú crees, no como yo creo, sino como Dios así lo quiere para ti y para mí. Entonces, aquí la pregunta sería, no si tal vez estás empezando a hacer la voluntad de Dios, sino que tal vez sería, ¿es algo vital en ti? Es decir, que no puedes vivir sin hacerlo. Yo espero que en nuestro corazón nuestra vida sea o vivamos para agradar al Señor, para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad del Señor. Mire, pero déjeme decirle que sin el auxilio del Espíritu Santo no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios sin su Espíritu. Ok, quiero que como el tiempo me está avanzando, Juan capítulo 5 y verso 30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si yo quiero caminar en la perfecta voluntad de Dios,
El Espíritu Santo me va a ayudar a mí a rendirme en total obediencia. No podemos nosotros apartar la obediencia de la voluntad. Yo no puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios si soy desobediente. Si soy desobediente a Dios, si soy desobediente a mis padres, si soy desobediente a mis coberturas, a las autoridades, a mis maestros, etcétera, en cualquier lugar. Yo no puedo decir que estoy en la voluntad de Dios si no soy obediente. Una de las características sobresalientes o hermosas en un hijo de Dios es la obediencia. Ay, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero fíjese que cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, porque la obediencia se aprende, claro, dice la Escritura que el Señor Jesús por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces pudiéramos nosotros decir que la obediencia se aprende a través del sufrimiento, pero yo no quiero aprender solo sufriendo. Yo quiero aprender con palabras, con el ejemplo. Yo prefiero aprender de los demás y que no me pase a mí. Pero eso es decisión personal. Cada quien decide, cada quien sabe cómo está su grado de obediencia a Dios. Pero el buscar hacer la voluntad de Dios se hace de la mejor manera cuando hemos aprendido a ser obedientes, a rendirnos totalmente en obediencia a Dios. Tú sabes qué cosas te ha pedido Dios. Tú sabes qué es lo que Dios demanda de ti, iglesia. Tú sabes lo que Dios demanda de tu corazón. Qué es lo que Dios te está pidiendo personalmente. Qué es aquello que Dios ya te lo pidió y que en tu obediencia o desobediencia no lo has hecho o lo has hecho. Tú lo sabes. Aquí no se trata de que, sí, tú tienes que rendir esto. No. Veámonos en el espejo del Espíritu Santo. ¿Qué cosas tú y yo tenemos que rendir para poder estar en obediencia y agradando al Señor? Avancemos un poquito más y dice Juan capítulo 10 y verso 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Fíjese el Señor Jesús dando su propia vida por su propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok. Aquí yo le quiero hablar desde otro ángulo, este verso, porque siempre entendemos que el Señor Jesús no lo mataron los romanos, ¿verdad? No murió por mano de romanos, sino que Él mismo entregó su vida. Y Él tiene esa autoridad porque es un mandamiento que recibió del Padre. Es decir, en obediencia, Él cumplió este mandamiento. Entregar su vida y volverla a tomar. Entonces, fíjese que quiere decir de que aquí dice que el Señor Jesús dio su vida para cumplir la voluntad del Padre. Entonces quiere decir que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que estar dispuesto a todo, incluso hasta dar mi propia vida. Por favor, entendamos que yo no le estoy diciendo que nuestra vida biológica y que nos tengamos que crucificar, ¿no? Porque eso ya lo pasó el Señor. Sino que si el Señor mismo entregó su vida por ti y por mí, en voluntad, agradando al Padre, ¿por qué no tú y yo entregamos nuestra vida a Dios para agradarlo a Él en todos los días de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida? Si Él fue capaz de morir para salvarte a ti y a mí, ¿por qué yo no soy capaz de vivir para el Señor? Claro, tenemos que estar dispuestos a todos. Por eso te decía, entregar nuestra propia vida. ¿Qué es entregar nuestra vida? Es decirle, bueno, Señor, me rindo ante ti. Tú escribe lo que tengo que hacer. Dime, revélame hacia dónde tengo que ir. Que tu Espíritu Santo me guíe a un puerto seguro.
para poder hacer siempre tu voluntad. Siempre, no un momento, no un día, sino todos los días de nuestra vida. Hasta que el Señor venga, hasta que se escuche la trompeta, hasta que el Señor venga a arrebatarnos y que nos podamos ir con Él. Es una decisión personal, es decir, yo puedo desgastar mi vida en cualquier otra cosa que no sea la voluntad de Dios, pero qué mejor sería desgastarnos o que nos salgan canas, arrugas, que el tiempo pase en nosotros haciendo la voluntad de Dios, y que cuando el Señor venga podamos escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Eso es lo que yo anhelo para mi vida, anhelo para tu vida, amado hermano, familia de familias, estimado oyente. El que estemos dispuestos a entregar nuestra vida, es decir, a vivir, que estemos dispuestos a vivir. Cristo estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Que nosotros ahora, en retorno, estemos dispuestos a vivir para Cristo, agradando, haciendo su voluntad. Entonces, quiero concluir con esto. Y quiero tal vez en tu corazón que medites un momento. Que medites un momento en esto que te voy a decir. Nuestro cumplimiento visible de la voluntad de Dios es una señal de nuestra relación invisible con Él. Así como te pueden ver a ti que estás haciendo algo, es porque tú muy adentro de tu corazón estás cumpliendo a cabalidad lo que el Señor te está pidiendo. Yo no sé qué el Señor te estará pidiendo hoy. Tal vez te estará pidiendo tu carácter, tal vez te estará pidiendo ese libre albedrío que tanto quieres tú pelear, tal vez te está pidiendo esos pensamientos que a veces te confunden, o quizás esa tristeza que hay en tu alma, quizás ese rencor, ese enojo que hay dentro de ti, te lo está pidiendo para que puedas entonarte y hacer la voluntad del Señor. Al final, si logramos nosotros entregar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan o que nos impiden estar en la perfecta voluntad de Dios, los bendecidos vamos a ser nosotros. Así es de que, amado hermano, yo quiero invitarte a que hagamos una oración, entendiendo que los bendecidos de rendir nuestra voluntad a Dios somos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora, Señor, porque eres un Dios bueno, misericordioso. Te suplico, papito lindo, por favor, que en tu voluntad, Señor, tú nos ayudes con tu Santo Espíritu, Señor, a poder nosotros empezar a hacer tu voluntad. Si hasta el día de hoy no la hemos hecho, perdónanos, pero ayúdanos, Espíritu Santo, a que nos des esa fuerza, la guianza, Señor, para poder empezar a hacer la voluntad tuya con nuestro corazón, Señor, sin sentirnos obligados, sino porque te amamos, porque anhelamos agradarte todos los días de nuestra vida, Señor. Así te lo pido y bendigo a tu pueblo, Señor, a los oyentes, Señor, los bendigo donde quiera que estén, Señor, y te suplico que esta semilla de tu palabra que fue sembrada hoy en cada corazón pueda llevar un fruto abundante en cada uno, Señor, a tiempo y aún fuera de tiempo. Así te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que pues tal vez habías escuchado acerca de la voluntad de Dios, pero que entendiste hoy y quieres empezarla a hacer. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy el Espíritu Santo te va a ayudar a poder hacer la voluntad de Dios hasta que un día podamos estar todos juntos con el Señor
para siempre en la eternidad con Él, disfrutando de esa bendición. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si tú no tienes dónde congregarte, ven, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Quiero invitarte, vamos este día viernes a las 7:30 vamos a también tener nuestro culto virtual, pero el día domingo, presten atención, este día domingo vamos a tener nuestro culto presencial a partir de las 2:30 de la tarde y vamos a tener Santa Cena. Así es de que nos vamos a presentar a la mesa del Señor. Así es de que ya desde ya yo les invito para que vayan con un corazón dispuesto y que dispongamos nuestro corazón a recibir esa administración preciosa del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. No me resta más que recordarte que los días que estamos viviendo son emocionantes, porque Cristo viene pronto. Así es de que preparémonos para el encuentro con el Señor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Aleluya.